Cuba, cómo se gana en la vida. Las calles de los negocios en La Habana, Cuba. Aquí se hace de todo. Vamos a poner algo a ver qué dice ahí. If you're finally ready to take a trip without the kids, Ahí está. why stay at a hotel? Vamos a poner para el techo mejor, porque no quiero ver la propaganda porque eso es bobería. No quiero ver, eso no me interesa la propaganda esa. No hago nada con ver una Get cosa an que yo no, Airbnb and get a place to yourself. no sepa qué es eso. Ahí está. Pepsi, rica, que si es la mejor Pepsi. Esas son las calles de La Habana. Hace 5 días de este video, dice ahí, hace 5 días, las calles de los negocios de La Habana, Paquito, 777, 37K, 37K, 300,000 personas han visto 5 días, buena cantidad de personas. Mira cómo la gente vende en el piso, porque en Cuba eso funciona así, en el piso, porque no, el régimen no permite que la gente se desarrolle y la gente haga nada. El ron también es un buen negocio. No, ahí lo que se vende es agua. El cubano le llama camisa a cualquier trapo. Eso es un agua lo que venden en Cuba. Vamos a darle para adelante porque no estoy para eso. ¿Y cómo es posible? Comer a la boca y no morir de inanición. ¿Cómo es tanta miseria que hay en Cuba y la gente sigue soportando, sigue disimulando la situación y la gente no sale a la calle en masa a protestar, a pedirle libertad y democracia? Nada, familia, hemos llegado al Boulevard de San Rafael. Es bastante triste lo que pasa en Cuba. Es una cosa bastante, no solamente porque está en Cuba, sino para los que estamos fuera, que queremos un cambio en Cuba, queremos libertad, democracia, queremos una apertura en Cuba, una apertura política en Cuba. Porque es así, no solamente. Este mensaje se lo dedico yo a toda esa gente que quiere un cambio en Cuba, no solamente para los que están en Cuba, los que están allá adentro, sino los que estamos afuera, que queremos que haya una transición a la democracia, que haya cambio, que haya cambios políticos, que haya elecciones libres, que haya pluralismo político en Cuba, que exista un Estado de Derecho, que exista democracia, que exista libertad. En Cuba lo que está sucediendo es, con la cantidad de apagones que están habiendo de 15, 16, 18 horas, 20 horas, apagones eléctricos que tumban la corriente en todas esas horas y que la gente no protesta, y que la gente cuando protesta es espontáneamente, desbocado así, desorganizadamente. Lo que pasa en Cuba es que la oposición en Cuba no existe, con el sentido que la dictadura no permite la oposición. Y la supuesta oposición que sale por Radio Martí y por diferentes emisoras extranjeras es una oposición que es un instrumento del castrocomunismo, es una oposición falsa que está creada por el G2 cubano, por la seguridad de Estado, por la dictadura comunista. La oposición en Cuba no representa una verdadera oposición al castrismo, es un juego, es una pantomima. Entonces por eso es que la oposición en Cuba no lleva a cabo protestas y marchas en las calles, protestando por el hambre, la miseria, no hay corriente eléctrica. La oposición en Cuba es un montaje del G2 cubano. La oposición en Cuba en su mayoría es una pantomima de la seguridad del Estado, pues el que la tiene es control total. Eso se llama en Cuba control total del pueblo en general y de la supuesta oposición. La oposición en Cuba es una marioneta de la dictadura. Entonces queremos hacer un llamado a las organizaciones internacionales, a la ONU, al FBI, a la CIA, a la Unión Europea, a la OEA. Queremos decir que la oposición en Cuba es una farsa y que no va a llevar a cabo a Cuba cambios democráticos, elecciones libres, ni cambios políticos. En Cuba la oposición está creada por el castrocomunismo y está todo bajo control de la dictadura. Así como está haciendo en Venezuela, es en Nicaragua. Esto es un patrón, es una constante pi, 3.14 que se repite. La oposición ni en Venezuela ni en Cuba yo veo que va a llevar a un cambio democrático en Cuba ni en Venezuela. Todo es una pantomima, es una farsa. No se puede confiar en ningún supuesto líder de la oposición porque esos son creados por la agencia de inteligencia G2 cubana y en Venezuela por otra agencia también. Es una farsa, que es un montaje y al final todo queda donde mismo. Igual aquí en Miami, aquí en el extranjero. Aquí la mayoría de todos estos supuestos líderes del exilio político aquí en Miami, la mayoría son agentes encubiertos del comunismo, son instrumentos de la dictadura que fingen, que mienten, que engañan
lo que dicen, no es verdad lo que dicen. Y entonces tú lo ves metido dando un concierto para allá, fulano, no va a decir nombre. Mejor no decir nombre. No, que están en España dando un concierto fulano aquí del exilio en Miami, de la dirección del exilio de tal grupo. Y todo eso es un montaje. Todo eso es una pantomima. Son gente que viven de eso. Fingen. Porque si hay una cualidad del comunismo en Cuba que es mentiroso patológico. Padecen del síndrome de Estocolmo, los cubanos. Entonces, ya le digo, quiero hacer un llamado de alerta a organizaciones de derechos humanos, a la OEA, a la ONU, a que en Cuba la oposición no va a llevar a cabo ningún tipo de cambio pacífico, ni va a llevar a cabo ninguna, simplemente es un juego, un engaño de la dictadura, es una farsa. Nosotros estuvimos en eso y nos dimos cuenta de tantos años que están fingiendo, que están engañando, que salen denuncias por Radio Martí, y por que la mayor parte todo es un montaje falso, todo es un engaño, todo es un simulacro. Eso es lo que hay en Cuba. En Cuba lo que hay es un gran simulacro. Y el comunismo ha practicado de divide y vencerás. Ese tipo de táctica del comunismo de divide y vencerás le ha funcionado a la dictadura porque es una isla prisión. Cuba es un pueblo esclavo y ellos manipulan y utilizan a la gente como les da la gana. Igual que los negocios privados que no son privados. Las MIPYME son instrumentos del comunismo que no representan ningún cambio a una economía de mercado, a una propiedad privada, es auténtica, es una falsa. Ya sabe, desde Miami, estamos aquí en Homestead, Miami, Florida, Estados Unidos.